bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. En esta oportunidad la propuesta es esta bandolera que vamos a realizar con nuestro ovillo mágico, nuestro ovillo matizado que realizamos con restos. Esta técnica ya la venimos utilizando en otras prendas que hemos hecho suéter, short. Bueno, ahora la propuesta es un accesorio que me lo han pedido mucho en el video en el tutorial en donde enseño cómo hacer el ovillo. Bueno, la propuesta era que me digan qué prendas les gustaría hacer. Bueno, una de ellas es la más pedida, una cartera, un bolso. Y bueno, esta es la propuesta. Aquí tenemos entonces un bolsito con cierre. Miren, que vamos a colocarlo con una costura a mano. Si no vamos a utilizar en este caso máquina ni nada, solo a mano. Y miren qué prolijito, les voy a enseñar cómo coserlo para que les quede así de prolijo. Es muy fácil, vamos a hacer varetas y una base. Una base del tamaño que quieran. Esta es la base, va a ser el que defina el tamaño de nuestro bolso. Y como detalle vamos a agregar esta cuerda, esta correa, ¿sí? Miren qué bonita cómo queda. Es una técnica que les va a encantar, la van a poder aplicar para hacer correas del tamaño que quieran. Vamos a aprender entonces el paso a paso de cómo realizar esta bandolera. Comencemos viendo los materiales que vamos a utilizar. Como siempre, tijeras, centímetro, marcadores, y vamos a tejer con nuestro ovillo mágico matizado que formamos nosotros mismos, ¿sí? Recuerden que tienen el tutorial de cómo realizar este ovillo paso a paso en mi canal, lo van a encontrar. Si no, pueden acceder desde el link que le voy a dejar aquí arriba. Es un ovillo que formamos con restos de hilado, y que los vamos a ir anudando, ven, con este nudo indestructible que enseño paso a paso en ese tutorial, y van a formar entonces nuestro ovillo. Para este trabajo solo van a necesitar 50 gramos aproximado, muy poquito. Lo vamos a combinar con un hilo liso, en este caso voy a utilizar un color negro. Y por supuesto necesitamos cómo cerrar este bolsito, que lo vamos a hacer con un cierre. En este caso vamos a utilizar un cierre, vamos a aprender cómo colocar el cierre. Y otro detalle son estos ganchitos, que voy a hacer una correa y voy a aplicar estos ganchitos que quedan muy bonitos. Vamos a comenzar a trabajar entonces. Voy a utilizar un gancho número 4, es el que elegí para esta propuesta. Y voy a tomar el hilado con el que voy a hacer la base, que ustedes elijan. Hacemos un nudito deslizado. Comenzamos con cadenas. Tenemos que hacer cadenas teniendo en cuenta el ancho que queremos nuestro bolso. En mi caso, el ancho total va a ser de 30 centímetros, pero esta base de cadenas la voy a realizar entre 5 y 10 centímetros menos. En este caso la voy a hacer de 23 centímetros, para después avanzar con esta base y que llegue a la medida que deseo. Entonces, recuerden, de la medida final que ustedes quieran, ese bolsito, esta base de cadenas va a ser entre 5 y 10 centímetros menos. Realicé en total 34 cadenas. ¿Sí? Esos 23 centímetros me cumplen con 34 cadenas. Entonces, una vez que ya tenemos esta tira, vamos a comenzar con una cadena, y en el primer vamos a contar 1, 2, en el segundo, mejor dicho, vamos a picar en el rulito de atrás de la cadena. Vamos a hacer un medio punto. Esto vamos a ir formando como una curva, tanto en este extremo como en este. Bien, por lo tanto, aquí vamos a hacer un aumento, vamos a tejer otro medio punto para ir formando esta curva. Entonces, en el primero, entonces hacemos 2 medios puntos. Y a continuación vamos a seguir con medios puntos a lo largo de esta tira de cadenas, tomando siempre el rulito de atrás. Siempre este rulito. Así vamos a llegar hasta el otro extremo. Avancé entonces con los medios puntos a lo largo de estas cadenas. Llego a la última y en esta
voy a hacer un medio punto, pero voy a hacer un aumento. Bien, voy a realizar 2 medios puntos más. En total, en esta última cadena voy a hacer 3 medios puntos. De esta manera voy formando entonces esta curva. Luego lo que voy a hacer es seguir con medios puntos nuevamente a lo largo de la cadena, pero del otro lado. En este caso voy a ir tomando los 2 rulitos que me quedaron de la cadena, de esta manera para que me quede bien prolijo. ¿Sí? Así voy a ir escondiendo de paso la hebra. Y sigo entonces con los medios puntos hasta llegar al otro extremo. Avancé entonces con los medios puntos. Cuando llego al final, recuerden que al principio habíamos hecho 2 medios puntos en la primera cadena. Bueno, vamos a agregar un medio punto y de esta manera vamos a completar los 3, al igual que hicimos en este otro punto, ¿sí? En esta parte vamos a tomar un marcador porque vamos a tejer en forma circular. Vamos directamente, después que hacemos el medio punto aquí, vamos a picar en el siguiente medio punto. De esta manera ven cómo se teje en circular. No se cierra con punto deslizado, con nada, y se continúa. Aquí entonces vamos a hacer un aumento. Este sería el primer aumento. Vamos a marcar entonces el primer medio punto que hicimos. Hicimos 2 porque hicimos un aumento. Y ahora en el siguiente vamos a hacer otro aumento. Los aumentos van a ser siempre en los 3 medios puntos que hicimos aquí y aquí. Ahí es donde vamos a ir realizando los aumentos. Entonces acá ya tenemos 2 aumentos. El tercer aumento lo vamos a hacer cuando completemos la vuelta. Ahora voy a avanzar con medios puntos como se presentan hasta el otro extremo. Acá llegué a los 3 medios puntos que teníamos en la otra punta, ¿sí? Aquí vamos a hacer un aumento en cada uno. Por lo tanto vamos a tener 3 aumentos. Aquí tenemos el primero, el cual vamos a marcar de este lado también para saber que aquí comienzan los aumentos. En el siguiente hacemos 2 y en el tercero, que sería este, hacemos 2. Y ahora avanzamos con medios puntos hasta la otra punta. Llegué al final. Aquí tengo el último medio punto, que era el que agregamos en la primera vuelta que hicimos, que serían parte de los aumentos. Entonces aquí voy a hacer un aumento. Este sería el tercero y con este completamos la vuelta. 2 que hicimos al principio y 1 que hacemos al final. Ahora vamos a seguir con una vuelta nueva. Vamos a sacar esta marca y este va a ser nuestro primer punto en el cual vamos a hacer un aumento. Nuevamente vamos a marcar. Y de los 2 aumentos que teníamos en esta vuelta, vamos a ver, en el primero hacemos un aumento y en el segundo solo un medio punto. Aquí tenemos otro aumento de la vuelta anterior, repetimos, hacemos en el primero un aumento y en el segundo solamente un medio punto. Y esta va a ser la secuencia. Un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto. Luego seguimos con medios puntos hasta el otro extremo, que vamos a hacer lo mismo. Di toda la vuelta, pero antes quiero mostrarles entonces, para que quede claro cómo hice los aumentos en el extremo. Es lo mismo que hicimos al comienzo. Un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto. Luego todos medios puntos y estoy nuevamente aquí, en esta parte en donde hacemos mitad cuando comenzamos y la otra mitad cuando terminamos. Entonces aquí tengo el aumento, ¿ven?, de la vuelta anterior. Entonces en el primero hago un aumento y en el segundo solo un medio punto.
Y de esta manera termino la vuelta. Voy a comenzar una siguiente vuelta en el cual voy a hacer un aumento en el primero. Voy a volver a marcar. Y 2 medios puntos. En el siguiente grupito hago nuevamente un aumento y 2 medios puntos. De esta manera ya pueden observar cómo va a ir progresando estos aumentos. En la vuelta anterior habíamos hecho un aumento, un medio punto. En esta hacemos un aumento, 2 medios puntos. En la siguiente un aumento, 3 medios puntos. Y si es necesario seguir avanzando hasta... Ustedes tienen que lograr la medida que deseen de la base de nuestro bolso. Bueno, van a seguir aumentando en forma progresiva. Pero esa es la secuencia. Lo repito. Un aumento, un medio punto, un aumento, 2 medios puntos, un aumento, 3 medios puntos y así sucesivamente. Di toda la vuelta entonces con estos aumentos en los extremos y miren, llegué aquí que estoy con los 2 aumentos y un medio punto de la vuelta anterior. Aquí voy a hacer el último aumento. Hago un aumento y 2 medios puntos. De esta manera voy a terminar con esta vuelta. Y si esta va a ser la última vuelta, ya vamos a cerrar. Esto depende de la medida que ustedes necesiten de base. Yo con esta vuelta ya cumplo con la base que quiero. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a realizar punto deslizado 1, 2 o 3 hasta lograr que esta curva quede prolija. ¿Ven? Con 2 suficiente. Aquí hacemos un nudito y cerramos nuestra base. De esta manera solo hice 2 puntitos deslizados y me quedó bien redondito, miren. Una vez que tenemos entonces nuestra base ya completa, vamos a comenzar con esta bolsa, ¿sí? Vamos a avanzar con nuestro hilo matizado. Una vez que tenemos entonces nuestra base, vamos a comenzar con la bolsa. Bien, vamos a tomar cualquiera de los medios puntos donde quieran comenzar. Voy a hacerlo aquí en el costado. Voy a tomar mi hebra de nuestro, ya vamos a comenzar con nuestro ovillo matizado. Y voy a realizar 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Y luego simplemente voy a comenzar a hacer varetas en cada uno de los medios puntos, siguiendo esta forma ovalada. Vamos a hacer varetas de esta manera. Es muy fácil. Vamos a ir escondiendo la hebra esta y haciendo varetas. Esto lo vamos a realizar toda la vuelta. Bien, recuerden que va a ir cambiando de color. Así que va a ser muy divertido tejer con esto. Y lo único que hago entonces es varetas todo alrededor. Di toda la vuelta, miren, con varetas. Y al llegar al final, entonces voy a picar en la tercera cadena que habíamos hecho al comienzo y voy a cerrar con un punto deslizado. De esta forma me queda esta primera vuelta. Ahora voy a levantar nuevamente 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y voy a seguir con estas varetas. Nuevamente una nueva vuelta. Esta sería la segunda. Di toda la vuelta, esta segunda, llego al final y nuevamente voy a picar en la tercera cadena y cerrar. Como verán, esto es muy fácil y van a ir repitiendo estas vueltas de varetas hasta lograr el alto que ustedes necesiten de nuestro bolso.
Aquí ya lo tengo avanzado, di en total 16 vueltas de mi lado matizado. Quiero que vean como para que tengan en cuenta estas medidas. Entonces de ancho me quedó 30 centímetros y de alto así. Vamos a medir solo las varetas. Tengo unos 16 centímetros, justamente hice 16 vueltas, así que evidentemente miden 1 centímetro cada vuelta. Y luego tenemos la base. Recuerden que la base la comenzábamos con una tira de cadena, en este caso de 23 centímetros, que luego se va a agrandar con los aumentos que vamos a ir realizando y tomando un poco más de centímetros en esta altura. Bien. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer luego es terminaciones. Muy fácil. En este caso, como verán, yo estoy combinando el color negro, hice base negra y usé el negro en este hilado matizado, ¿sí? Como para que vean de este lado y del otro se note que también tengo color negro. Bueno, es una cuestión de gustos y de cómo armé el diseño. Bien. Ahora aquí en el borde voy a volver a hacer una terminación con este color, con el color negro. En este caso voy a utilizar otro color porque con negro no van a poder apreciar bien lo que hago. Así que tomo nuevamente con el que hice la base. Y en cualquiera de los lugares voy a comenzar con medios puntos. Veníamos con varetas, ahora vamos a hacer medios puntos. Tomo cualquiera entonces de las varetas. Voy a trabar mi hilo y comienzo con un medio punto, ¿sí? Luego voy a seguir con medios puntos todo alrededor. Tengo aquí la bolsa entonces ya lista, di 2 vueltas de medios puntos y ahora vamos a colocar el cierre. Aquí ustedes pueden, si quieren, realizar una forrería. En este caso la voy a dejar así porque considero que el punto que hice es bastante cerradito, la base, todo, y bueno, me puedo animar a dejarlo así. Pero si ustedes quieren, como les digo, pueden realizar forrería. Bien, vamos a colocar entonces el cierre. Recomiendo que en base al color que ustedes elijan de cierre, sea la última vuelta. En este caso, como voy a hacer todo con negro, hice la última vuelta de negro. Bien, me va a quedar súper homogéneo todo, pero a elección. Luego, el cierre pido que sea un poco más largo que nuestra base de este bolso, ¿bien? Porque esto después cuando lo vayamos a colocar necesitamos que quede un poco para adentro, para más seguridad, entonces necesitamos que sobre. Y bueno, lo que vamos a hacer es coserlo muy fácil. Primero, para que nos quede bien agarradito, vamos a utilizar alfileres. Vamos a colocar primero en un extremo. Vamos a marcar cuál va a ser la mitad de este bolso y dónde va a ir. Y vamos a primero coser esta parte. Lo vamos a tomar con un ganchito, ¿sí? Con un alfiler. Y luego vamos a hacer lo mismo del otro extremo. Vamos a ir colocándolo así. Si quieren ya pueden ir tomándolo con alfileres de este lado. De esta manera van midiendo. Bueno, esto es artesanal, puro artesanal. Y cuando llega al otro lado hacemos lo mismo. Los doblamos y lo sostenemos de esta manera, ¿sí? Para asegurarnos que nos quede bien puesto. Una vez que lo tenemos así, acá yo voy a abrir y ahora sí voy a ir tomando cada uno de los laterales de este cierre. Una vez que ya sostienen este cierre entonces con alfileres, vamos a empezar a coser
En este caso voy a utilizar un hilo de otro color para que lo puedan observar, pero la idea es que sea del mismo tono. En este caso tendría que ser negro. Bien, vamos, en cualquiera de los lugares vamos a comenzar a coser de esta manera. Si usan el mismo color de hilo y todo les queda amalgamado, no se tienen que preocupar mucho por las puntadas en sí. Pero en este caso voy a realizarlo de esta manera para que lo puedan ver. La idea es hacer una costura artesanal, pero bastante resistente. Entonces vamos a pinchar de esta manera y vamos a volver y sacamos la aguja en más adelante, ¿sí? Esta es la costura que vamos a hacer, ¿ven? Luego vuelvo hacia atrás, más o menos medio centímetro es lo que mide cada puntada, y saco en medio centímetro más adelante, ¿sí? Miren. Esta es una. Después ustedes pueden hacer la que a ustedes les parezca, ¿sí? Pero esta me parece bastante resistente, ¿sí? ¿Ven cómo hago? Y lo estoy haciendo aquí en el borde de la cadeneta, ¿sí? De la cadeneta del medio punto. ¿No? Que acá está la cadeneta, miren. Bueno, ahí, bien el bordecito lo hacemos. Bueno, de esta forma, miren, esto es muy fácil. Muy. Van a ir cosiendo y envolviendo de esta manera. Miren, les voy a mostrar cómo queda de adentro. ¿Ven? Van a ir formando. Esto, si lo hacen con el mismo color del cierre, les va a quedar súper prolijo. En este caso me quedó muy desprolijo porque, bueno, estoy usando otro color, además. ¿Sí? Bueno, así van a ir avanzando entonces todo alrededor, cosiéndolo simplemente de esta manera. Siempre corroboren que el cierre no quede en algún lugar tomado ni nada. Ven que abre, que cierra a medida que van cosiendo, como para que les quede bien. Y así me quedó el cierre ya cosido. Miren, quedó súper prolijito. Bueno, tengan en cuenta de hacer entonces la costura siempre recta. Y para guiarse, entonces, a continuación de las cadenas, pueden ir haciendo la costura para que les quede así, bien prolijito. ¿Sí? Adentro también, bueno, se ve la costura, pero al hacerlo al mismo tono, color negro en este caso, no se nota para nada. Miren qué prolijito. Aquí quiero que vean cómo cosí los bordes de este lado, ¿sí? Miren, aquí está el cierre, aquí se ve que corté lo que me sobraba. Vamos a comenzar entonces la correa. En este caso voy a utilizar una aguja más pequeña, una número 3, estábamos trabajando con una número 4, en este caso voy a usar una número 3 y los ganchitos, ¿sí? Necesitamos 2. El hilado del color que quieran ustedes hacer la correa. Vamos a tomar entonces el ganchito, nuestra aguja la vamos a colocar así y tomamos hebra. Esta hebra la pasamos para delante y hacemos una cadena. Luego vamos a hacer medios puntos dependiendo el grosor que ustedes quieran de esta correa. Bien, en este caso voy a hacer 5 medios puntos. Pueden hacer 6 o menos. Así queda montado entonces estos 5 puntos. Ahora voy a hacer una cadena, giro y voy a hacer medios puntos solo tomando un rulito de la cadena, ¿sí? Solo el rulito de la parte de arriba. Entonces vamos a comenzar aquí en el primero. Hacemos un medio punto, uno más y así en total vamos a tener 5. Este es un diseño de correa que se va a ensanchar cuando lo empiecen a trabajar. Se va a ensanchar más
que lo que mida la base. Si a ustedes no les molesta que sea más ancho, lo trabajan así como lo acabo de explicar. Pero si ustedes quieren que sea de la misma altura que ustedes tienen el gancho, entonces aquí en el centro recomiendo hacer una disminución. En total vamos a tener 4 puntos, ¿no? Vamos a hacer una disminución. Hacemos 2 más y ahí vamos a tener 4. Bien, esto ténganlo en cuenta si como ustedes quieren que quede esta correa. Bien, tengo lista esta vuelta y sin hacer cadena, sin nada, voy a girar mi trabajo y ahora voy a empezar a trabajar de este lado. Voy a tomar el primer rulito de las cadenas que tengo aquí. O sea, esta es la primera cadena, esta que tengo acá. Esta no, la siguiente. Tomo el rulito y voy a tomar el primer rulito de abajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos la primera, también la tomábamos en canal, dejábamos un rulito? Bueno, ese rulito que dejamos es el que vamos a tomar en esta parte, ¿sí? Se puede apreciar ahí. Paso hebra y hago un medio punto. Voy a volver a hacer lo mismo con el siguiente rulito. Tomo un rulito de la cadena y el de abajo. Miren, este. Paso por los dos y hago un medio punto. Nuevamente lo mismo aquí con este último. El rulito de abajo. Paso por los dos y hago un medio punto. Y ahora detalle que vamos a hacer un cuarto. Ahora recuerden que habíamos empezado con 5, pero con la disminución pasamos a 4. Ahora tengo 3 ya medios puntos. El cuarto lo voy a tomar así, miren, voy a ponerlo así de costado. Voy a tomar el rulito que tengo acá, este que se ve ahí, miren. Este rulito lo voy a soltar, ven, este que vemos acá, y el rulito que está en la parte de abajo, aquí en el costado también, ven, que son 2 rulitos. Ahí tomo estos 2 y paso la hebra y hago un medio punto. Vuelvo a girar sin realizar entonces cadena y vuelvo a hacer lo mismo. Miren, voy a tomar el rulito este de esta cadena y el que está abajo. Acá ahora ya va a ser más fácil, ¿sí? Hago el medio punto. Nuevamente este y este otro, miren. Ahora se presentan súper fácil los 2 rulitos. Es este que está acá en esta banda y este, y súper fácil, medio punto. Nuevamente lo mismo con el siguiente, medio punto, y el último va a ser aquí los rulitos del costado, este y este otro. Es como si fuese no sé si habrán hecho cordón rumano, que se van tomando esos rulitos que quedan en el costado. Bueno, es casi muy similar. Entonces tomamos estos 2 y hago el medio punto. ¿Ven cómo voy a ir avanzando? Giro nuevamente este rulito, el que está abajo, medio punto, este y el que está abajo. Ahora va a ser súper fácil tomar los rulitos. Van a ver, se complica un poquito al principio, pero después súper fácil. Bueno, acá tengo 3 y el último son los 2 rulitos que tenemos en el costado. ¿Ven? Y hago un medio punto. De esta manera voy a ir avanzando. Miren, voy a hacer uno más para que quede bien claro. Giro, tomo el primer rulito, el de abajo, ahí, y hago el medio punto. Nuevamente este, el de abajo, medio punto, este, el de abajo, medio punto, y por último los 2 del costadito, este y este. Esperen que estoy tomando 3, ahí, 2, medio punto. Bueno, y así voy a ir avanzando hasta lograr el largo que ustedes quieran de esta correa.
Voy a avanzar un poquito más y voy a mostrarle cómo colocar el otro ganchito. Avancé un poquito entonces con este punto. Quiero que observen qué bonito que queda, cómo se va formando. Ven estos bucles en los costados, tanto de un lado como del otro. Y tiene derecho y revés, pero queda muy bonito de los dos lados, así que lo van a poder usar de cualquiera de los dos, queda prácticamente igual. Y lo que quiero mostrar aquí es cómo voy a colocar el otro ganchito, ¿sí? Aquí ya estoy terminando esta vuelta. Quiero que también observen que el último bucle que se toma con los dos que están aquí en el costado, ¿sí? Vean cómo se marca, que al principio nos cuesta un poquito enganchar en la primera, pero luego se marca y lo van a poder agarrar súper bien, miren. De esta manera lo toman y les va a ser súper fácil colocarlo. Bien, ahora vamos a tejer una cadena, giro, voy a tomar el primer rulito, el de abajo. En este caso voy a poder trabajar en el primer medio punto, ya que hice una cadena para levantar, entonces voy a poder picar en estos dos. Voy a tomar lazada, voy a pasar por los dos. Y ahora sí, vamos a tomar nuestro ganchito y colocamos la aguja adentro, tomamos lazada a través de este y ahí cerramos con el medio punto, ¿bien? Vuelvo a hacer lo mismo. Voy al segundo rulito, tomo ambos, paso, introduzco la aguja en el ganchillo, saco lazada, tomo lazada, mejor dicho, y paso y realizo el medio punto. Nuevamente saco, introduzco la aguja, paso hebra por dentro del ganchillo. Este sería el cuarto. Y un quinto, porque recuerden que al principio habíamos hecho 5 medios puntos, luego disminuimos y vamos a trabajar toda la correa con 4 puntos, con 4 medios puntos. Pero al finalizar tenemos que volver a los 5 puntos, entonces por eso es que tomamos el primero, haciendo una cadena podemos tomar el primero, otros 3 y el quinto va a ser en los rulitos del extremo, como venimos trabajando. Bien, de esta manera voy a sostener entonces el otro gancho. Acá solo me quedaría hacer un nudito y me queda así, miren, qué prolijito, los dos extremos. Ahora esto es una cuerda muy pequeña. Ahora yo voy a seguir avanzando con esta correa porque la quiero un poco más larga. Coloqué el ganchillo acá, pero lo voy a desarmar para seguir y formar la correa para mi bolso. Y así me queda entonces la correa, miren. Hice 1 metro en total. 1 metro, 100 centímetros de largo esta correa. Pueden hacerlo el tamaño que ustedes deseen. Aquí tenemos los ganchitos colocados, entonces como lo expliqué, bueno, ven qué bonita que queda esta correa. Con este detalle súper resistente, muy resistente, es muy linda, así que bueno, ya tenemos entonces la correa y terminado nuestro bolso, miren. Ahora lo que vamos a hacer es adaptarlo. Esto es opcional, si ustedes quieren también estos ganchitos permiten que ustedes saquen la correa y puedan usar como un sobre esta base, bien. Si no, miren, voy a mostrarles dónde lo coloco. Abro el ganchito y voy a tomar aquí en el costado desde una
desde la última vareta tomo los medios puntos, las 2 filas de medios puntos y ahí lo adapto. Y con esto ya llegamos al final. Tenemos nuestra bandolera terminada. Aquí pueden ver a ambos lados cómo queda la base. Luego adentro. Y la correa. Y hasta acá llegamos con este proyecto. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, algún comentario, si es que les surge alguna duda en el paso a paso. Saben que lo podemos charlar a través de comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y estar atentos a próximos tutoriales que voy a estar compartiendo. Gracias por llegar hasta aquí. Chau, chau.